leyó alguna vez el cómic Fantomas, la amenaza elegante. Era bueno, ¿no? Era muy bueno. Y no solo lo leí, sino que tuve el enorme gusto de ser amigo durante mucho tiempo de uno de sus guionistas, un autor costarricense de ciencia ficción llamado Alfredo Cardona Peña. Fantomas, la amenaza elegante fue una idea muy divertida de una editorial que era Editorial Novaro, una editorial de cómics mexicana, y que fue retomar el nombre de Fantomas, este personaje de, me parece que es de Gastón Leroux, la novela, un ladrón, un poco de estos ladrones de alto nivel, pero rehacerlo completamente. El Fantomas, la amenaza elegante mexicano, no tiene absolutamente nada que ver, salvo en su primera representación con el de Gastón Leroux, porque un dibujo hecho del Fantomas de Gastón Leroux fue el que fue la base para crear al Fantomas un hombre que siempre está con una máscara blanca en México, y que finalmente era una buena persona, era un ladrón de izquierdas, era un ladrón antiimperialista, era un ladrón que solo le robaba a los malos y a los ricos malos, era un ladrón que colaboraba con acabar con las guerras, era un ladrón que tenía un séquito de hermosas cómplices, no tenía un solo cómplice masculino, como no fuera el doctor Semo, que estaba hecho sobre la imagen del doctor Semo, el científico mexicano, porque todos eran amigos, todos se conocían y se metían en los cómics. A ver, si a mí alguna vez un dibujante peruano, muy amigo mío, me ha metido en cómics, en uno era yo un perico encima del hombro de un pirata, otra vez era yo tres triates que eran científicos locos, tres yo, imagínense qué horror. Y bueno, sí, me metió en varios cómics. Es un entretenimiento habitual entre los comiqueros. Estaba en Chanoc, estaba el sabio Monsiváis, por ejemplo, y el doctor Semo era el cómplice, el que le hacía los aparatos y los coches voladores, todo esto a Fantomas. Y estaba su séquito de cómplices, que eran 12 mujeres con el nombre de los 12 signos del zodiaco, y que eran, pues, no sabe uno muy bien qué, hacían todo lo que él tenía, él les ordenaba que hicieran y ayudaban en los robos y en las barbaridades que él organizaba, y no sabíamos si había algo más. Era muy interesante, era muy divertido, y me gustó mucho. Eso es de los cómics que a mí me gustó. Hay cómics mexicanos que me hayan gustado, que realmente me hayan gustado muchísimo, que hayan durado. Estaban Los Super Sabios, de Germán Butze, Chanoc, y Fantomas, la amenaza elegante. Luego hubo una serie de intentos de cómic muy buenos que todos fracasaron espectacularmente a raíz del éxito de Rius, que yo sí seguí Los Supermachos y Los Agachados un buen tiempo, sobre todo Los Agachados, pero que intentaron hacer Emilio Abdalá, que hacía Waffles Mofles. Emilio murió muy joven, gran dibujante yucateco. Vadillo hizo La Familia Placachica. No me acuerdo quién hizo el Watusi. Hubo varios intentos así de cómics muy interesantes que no pasaron a mayores, que tuvieron 5, 6, 8, 20 números como máximo, y luego desaparecieron del mercado. Pero esos tres yo creo que son lo mejor del cómic mexicano. Ya sé que la familia Burrón dirán que era maravillosa, pero a mí no me gustaba tanto. No me gustaba tanto como Los Super Sabios, Chanoc y Fantomas.